Esta asignatura se llama Fundamentos de Programación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta asignatura? Bueno, pues ya lo hemos ido diciendo desde el lunes hasta hoy, ¿no? Vamos a sentar las bases para la construcción de programas, evidentemente programas sencillos, los vamos a construir en C, es un lenguaje de alto nivel, o por nosotros vamos a intentar que siempre sea un lenguaje de alto nivel, y que esta construcción de programa siga una serie de pasos establecidos. Es decir, no vamos a utilizar arte, sino vamos a utilizar ingeniería. Entonces, para ello, nosotros vamos a seguir, vamos a decir, como 3 mandamientos de obligado cumplimiento. Muchos de ellos ahora no los vais a entender, pero cuando estéis estudiando esta asignatura, más adelante, volved sobre este apartado del tema 1 para repasarlo. La primera de estas condiciones, la primera de estos mandamientos es que nosotros siempre vamos a estructurar el código en funciones. Eso es lo que tradicionalmente se ha llamado modularización, que consiste en dividir un problema en trozos. Esto ha sido un mecanismo tradicional de la programación. Esto no es que sea de antes de ayer, ni mucho menos. Esto ha sido prácticamente desde el principio de la programación. El programador intenta descomponer un problema en varios subproblemas y resolver cada uno de ellos de forma independiente. Eso es algo que no solo es de la programación, también sucede en matemáticas, en física, bueno, pues en programación también, pero en programación de forma obligatoria. Eso es lo que en programación se llama reutilización, que también es otra palabra mágica. Aparte de modularización, está la palabra reutilización. ¿Qué significa reutilización? Yo creo que se define por sí mismo. Significa que cuando yo hago un código, ese código se pueda reutilizar. Fijaros, vamos a poner un ejemplo, aunque insisto, puede ser demasiado pronto, pero yo creo que nos puede servir. Volvemos a este programa que yo he hecho. Insisto, se entienda más o menos, no es lo importante ahora entender este programa, pero sí es importante entender lo que hace. Este programa lo que hace es, cuando se ejecute, me va a pedir un número, yo lo voy a introducir por teclado, le voy a dar Enter, y el programa me va a mostrar el factorial de ese número. Eso es lo que hace este programa. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Ustedes creen que el esfuerzo de programación que se ha hecho, evidentemente poco, en hacer este programa es reutilizable? Es reutilizable en el sentido de que si yo quiero calcular el factorial de 5, ejecuto el programa y me calcula el factorial de 5. Si yo quiero calcular el factorial de 4, vuelvo a ejecutar el programa y me da el factorial de 4. Es decir, lo puedo utilizar más veces, efectivamente. Pero ese no es el concepto de reutilización que yo estoy diciendo. Usar algo varias veces como programa no es reutilizarlo. ¿Qué significa reutilizar? Pues reutilizar sería que yo fuera capaz de construir un componente software que me devolviera el factorial de un número siempre que yo se lo pidiera. Es decir, que si yo necesito hacer un programa que tiene que calcular varios factoriales de distintos números, este código sea reutilizable, porque este código no es reutilizable aquí. Y si yo en vez de leer un número quisiera leer 3 y calcular el factorial de esos 3, un número combinatorio se calcula mediante el factorial de 3 números. Entonces, si yo quisiera calcular el factorial de 3 números, ¿qué tendría que hacer? ¿Un bucle while para el primero, un bucle while para el segundo y un bucle while para el tercero? ¿Tiene eso sentido? No tiene sentido. Es decir, ¿qué haría? ¿Un programa principal que tuviera un while y otro while, uno debajo del otro? Es decir, yo leería 3 números. Vamos a suponer que los 3 números que leo son n, m y p. Y ahora yo tengo que hacer un while mientras i sea menor o igual que n. Otro while mientras i sea menor o igual que m. Y otro while mientras i sea menor o igual que p. ¿Tiene eso sentido? ¿Que yo repita el código 3 veces dentro del programa? No tiene sentido. ¿Cómo se hace un programa para calcular el factorial de 3 números que esté bien hecho? ¿Cuál es la diferencia entre el código que hemos visto antes, y el código que estamos viendo ahora? Ahora yo tengo un programa que lee un número y el bucle while ha desaparecido. Ahora hay una cosa que pone fac igual a factorial de n. Y después un printf que pone el factorial de tal es n y fac. Es decir, la f que tenía antes también ha desaparecido, ha sido sustituida por una variable que se llama fac, pero sobre todo ha desaparecido el bucle while. Ahora hay una cosa aquí que se llama factorial, y que ese factorial tiene entre paréntesis n. ¿Qué pensáis que estoy haciendo ahí? Esto no es un concepto de programación, esto es un concepto casi de matemáticas.
Conocéis el concepto de función. F de x igual a x cuadrado. Eso es una función, que a cada número real le hace corresponder su cuadrado. Bueno, pues en programación también, en C sobre todo, también existe el concepto de función. ¿Qué es una función? Bueno, pues una función es un trozo de código que recibe algo y devuelve algo. Cuando hablamos de funciones matemáticas, lo que recibe son datos reales, valores reales, y lo que devuelve son valores reales. Por ejemplo, la x cuadrada, por ejemplo, la raíz cuadrada, por ejemplo, el logaritmo, la exponencial, todo eso son funciones. Reciben un valor y devuelven un valor. R en R. En C, las funciones tienen un sentido más amplio. Reciben valores y devuelven resultados. Eso es lo que hace aquí factorial. Y además está puesto en una notación matemática. Factorial de n. ¿Qué recibe factorial? Pues n. ¿Y qué devuelve? El factorial de n. Es decir, recibe 6 y devuelve 720. Recibe 5 y devuelve 120. Y así sucesivamente. ¿Y dónde está la función factorial? Pues aquí abajo. Esta es la función factorial. ¿Qué diferencia hay con lo anterior? Bueno, pues que lo anterior estaba en un solo trozo de código, ahí puesto el cálculo del factorial, y se imprimía el resultado cuando terminaba el programa. Si os fijáis aquí en la función, que es este trozo de código, que se parece mucho al que hemos visto antes, se parece muchísimo. Lo único que lo diferencia del de antes es que antes, cuando terminaba, imprimía el resultado. Ahora no lo imprime, ahora lo devuelve. Es decir, en F se está almacenando el resultado del factorial, pero no lo está imprimiendo en pantalla, sino que lo está devolviendo. ¿A dónde lo está devolviendo? Aquí arriba. De forma que yo en este programa, si quisiera leer 3 números e imprimir el factorial de los 3, yo lo que tendría que hacer es poner 3 sentencias scanf y llamar sucesivamente a factorial con n, a factorial con m y a factorial con p, suponiendo que n, m y p sean las 3 variables que he leído. Pero el código del while solo lo he escrito una vez. Aquí. Solo está escrito una vez. Eso es lo que se llama reutilización de código. Y por eso nosotros vamos a dar los programas siempre en función de su descomposición en módulos, que en C, insisto, se llaman funciones. El nombre de los módulos depende mucho del lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación en los que se llama subprograma, procedimiento, módulo, en fin. Todo significa lo mismo. Significa que yo tengo un problema y lo he descompuesto en otros problemas más sencillos y que estos problemas a su vez puedan ser reutilizados. Estos subproblemas, subprogramas, funciones, procedimientos, módulos, llamémoslo como le llamemos, todos son sinónimos, puedan ser reutilizados. ¿De acuerdo? Entonces, el primer mandamiento se ha acabado. Primer mandamiento, insisto, un problema se resuelve mediante funciones. La segunda cuestión, también importante, no tan importante como la anterior, pero también importante, es que hay que definir tipos. Insisto, esto ahora sí que lo voy a entender menos todavía que lo que había entendido lo de antes. Pero cuando llegue el momento, repasar el segundo mandamiento. Cuando se utiliza un tipo de variable que no sea básico, hay que definirlo previamente, hay que declararlo previamente. El C no obliga a declararlo, permite, pero no obliga. Hay lenguajes que obligan, que son fuertemente tipados. El C no. El C te permite, pero también te permite no hacerlo. Nosotros no vamos a permitir no hacerlo. ¿Queda claro? Nosotros siempre vamos a definir un tipo antes de usarlo. Nuestros amigos de la cartuja tampoco lo hacen. Muy mal. Y tercer y último mandamiento, salvo que sea absolutamente imprescindible, nosotros no vamos a usar las características del C como lenguaje de bajo nivel. Es decir, nosotros siempre vamos a emplear el C como lenguaje de alto nivel, salvo cuando no tengamos más remedio, que es un caso muy particular, y que además será pues en el tema 6, me parece que es decir, que bastante adelantado el curso. Bueno, algunas de las características, de las ventajas que tiene el hacer un código modularizando o creando funciones, subprogramas, módulos, ya sabéis que todo eso es lo mismo, los tenéis ahí.
Bueno, eso queda simplemente como documentación. En general, la primera característica que viene ahí, la de dividir un problema en sus problemas más sencillos, es importante. Pero insisto, muchas veces se confunde como la única importante, y no es verdad. Es decir, sí que es verdad que si yo tengo un problema complejo, dividirlo en trozos más sencillo me facilita su construcción, la construcción de la resolución del problema complejo. Insisto, en programación no es la única importante, ¿de acuerdo? También es importante la reutilización, que es el segundo de las características que tenéis ahí. Elimina el código duplicado, favoreciendo la reutilización del código. Y por supuesto, todo esto viene dado para que el coste de la construcción del software sea lo menor posible. Pero el coste no solo de la construcción, que alguien puede pensar, bueno, entre tal y tal, a lo mejor tardan menos, un poco menos, pero tampoco es más importante, o incluso a lo mejor se tarda más en hacer un código modularizado que no. Es que cuando estamos hablando de tiempo de desarrollo, no penséis que es solo el tiempo de construcción del software en su primera versión. Tenéis que pensar en lo que hemos dicho antes, en el mantenimiento. Entonces, a lo mejor el código se tarda más en hacer, pero se va a ahorrar mucho tiempo en su mantenimiento. ¿De acuerdo? El coste de hacer software nuevo es menor que el coste de mantenerlo. Por tanto, es importante que el mantenimiento sea sencillo. Algunos detalles más los tenéis ahí escritos, insisto, mucho a estas alturas de curso todavía no lo entendéis con toda profundidad. Os recomiendo, insisto, que volváis a esta lectura cuando vayamos más adelante en el curso. Aunque, insisto, lo iremos practicando durante todo el curso.